Este es el tercer episodio de este show, de este podcast, que está revolucionando pues la cultura pop, no solo venezolana, sino hispanoamericana y, ¿por qué no?, mundial, del mundo mundial. César Arriba, mi saludo, mi respeto. Incluyendo el municipio de San Joaquín, hablando de los impactos geográficos de los que hablas en este comienzo. San Joaquín está en una división, no, con uno, si coge para la derecha, que es lo ideal, uno siempre tiene que coger para la derecha, coge para Mariara, y si coge para la izquierda, que no debería, está San Joaquín, o no, me equivoco. Bueno, dicho por alguien que no coge nunca, debes estar equivocado, pero déjalo de ese tamaño. Bueno, yo te estoy haciendo una pregunta, porque yo realmente estoy muy confundido en este sentido. San Joaquín viene después de Guacara. Pero yo recuerdo un cruce que te dice, a la izquierda San Joaquín, a la derecha Mariara, lo cual es terrible, pues más Mariara es un pueblo súper terrible, ¿no? No, ¿por qué? Mi tío vivía en Mariara, pero entiendo que se echó a perder. Bueno, hay unos sectores, pero no puedes generalizar, no puedes ser tan irresponsable. Yo tengo amigos. Oye, de verdad, sí. Yo estoy tratando de salirme de los señalamientos así sensacionalistas y mira, estoy cayendo otra vez en lo mismo. Sí, pero es como un vicio, es como parte de tu marketing, de tu branding a nivel periodístico. Mira, no, créeme que no lo quiero hacer más. En la gente, en María, hay gente buena, como en todas partes, gente buena y gente mala, en Mariara, en San Joaquín y en Guacara, donde yo trabajé muchos años. Eso está cuando sales, o sea, si vas de Valencia hacia Caracas. Yo conozco Guacara también, no soy tan ignorante, César. Guacara, San Joaquín, Mariara. Me falta San Joaquín, pero yo conozco porque una prima vivió en Guacara también, y mi tío vivió en Mariara, ¿no? Y en Mariara nunca pasó nada, era chévere. Lo que pasa es que me dijeron después que era muy peligroso, me dijeron que se había puesto peligroso. Acuérdate que San Joaquín, o sea, San Joaquín para ti, para mí, debería significar lo que es para los americanos Orlando. Porque ahí está nuestro Disney. ¿Cuál es el Disney nuestro? La Polar. De pana no sabía, la planta de la Polar está ahí. Claro, solo que en ese caso no tiene al ratón Mickey, sino que tiene al oso Pedroso. No, el ratón que nos da al día siguiente por la deshidratación. O sea, sí lo tiene. Sí lo tiene. Lo que pasa es que es una consecuencia de disfrutar del mundo Disney. O sea, tú llegas por el oso y te llevas por el mismo precio a un ratón. Es un 2x1. ¿Cómo has crecido? Pasaste de ser un periodista tirapiedra político a un periodista con humor, con distendido. Como dirían Fran Ordóñez, con herramientas humorísticas, premisa, todo ese poco de vainas que él explica que yo no entiendo. Sí, no, pero no traigas ese nombre para acá porque nos va a empavar este episodio. Entonces sí, no lo mira, por cierto, vamos a establecer, está prohibido hablar de Fran Ordóñez y de Tete Perra, que trae mal. Se molestó, me contactó, que cuál era la falta de los respetos, me dijo. Bueno, dile que tranquilo, que con la plata que nos estamos ganando monetizando aquí le vamos a comprar ¿cómo se llama? En el Palacio del Bloomer, ahorita hay una promoción de acostumbradores, 5 por $8. Le regalamos. Yo nunca he entendido por qué le llaman acostumbradores. Que también le dicen sostén deportivo. ¿Cómo que deportivo? Si todas las que lo usan, muy pocas hacen deporte. Eso es como porque... Bueno, nosotros no hemos vivido ese mundo. Ese mundo lo conoce Luis Peña, ¿no? Que tuvo que lidiar con eso. Bueno, mira, yo no quería decir su nombre, pero ya no hay más nada que hacer. Ha quedado en evidencia. No, vale, a Luis le tenemos un enorme cariño y un mayor respeto, aunque no se note. Sí, es un gran amigo, excelente profesional. Además, un tipo que alguien nos escribió en el podcast, en el primero, que decía que ya le demostramos que somos algo así como que unos eruditos. Y yo le quería responder que todo lo contrario. Yo creo que este es el primer podcast que intenta tocar tópicos de la cultura pop y la literatura, pero que al mismo tiempo hablamos es de nuestras carencias, porque hemos hablado más de lo que no hemos leído. Aquí nosotros hablamos más de lo que no sabemos que lo que sabemos, porque yo creo que ahí es donde está el punto. Nosotros no estamos aquí dando clases, nosotros no venimos a dar clases, nosotros venimos porque, y tú lo sabes y yo lo sé, y eso nos lo enseñó Peña, mientras más aprendes, más te das cuenta que no sabes un coño. Así es. ¿Verdad que sí? Es, oye, palabra sabia. Que podemos poner en práctica el día de hoy, porque traemos un tema más o menos parecido a esto de la literatura, y en este caso vamos a tocar hoy nuestro primer asunto musical del podcast, y es
Que vamos a tener muchos. Vamos a tener varios y de varios géneros. Por ejemplo, tú aquí nos vas a dar la biografía autorizada de Romeo Santos, que es la que estamos esperando desde hace mucho tiempo, sobre todo después del último y accidentado concierto que tuvo aquí en La Carlota, en Caracas. Eso lo estamos esperando, la biografía de Romeo Santos. Pero hoy vamos a hablar de otro intérprete de la región. Romeo Santos, que es el nieto de Daniel Santos, ¿no? Correcto. Mira, hoy vamos a hablar de otro intérprete, por cierto, de la región, que es Rubén Blades. Tú estuviste hace como 6 meses o más, ya ni recuerdo, en un evento que hicimos en la Guacamaya, en Chacao, por cierto, otro de los sitios de Chacao, recomendado también, aunque no vamos tanto, pero un sitio bien chévere. Y ahí hace nuestro amigo Humberto Sánchez Amaya un evento semanal, creo que semanal, que se llama Disco Club o Disco Club, si lo pronunciamos en perfecto español, perfecto castellano. Disco Club se tomó una edición de ese evento para conversar sobre un disco que marcó un antes y un después en la música del Caribe, de la música afrocaribeña, que es el disco Siembra de Rubén Blades. Te doy un poquito los highlights del asunto. Siembra llegó a ser un disco que calculado en algún momento en Venezuela, por la cantidad de ventas que tuvo, se estimaba que si tú sacabas el número de hogares venezolanos por la cuenta de los discos que se vendieron de Siembra, los ejemplares que vendió Siembra en su momento en long play, había por lo menos 2 discos de Siembra en cada casa de Venezuela. O sea, eso se sacó así per cápita, pues casi. O sea, de un disco que tuvo una venta superlativa en este lado del mundo y que realmente creo que al día de hoy, si mi memoria no falla, en general del catálogo de la Fania, de la disquera Fania, es el disco más vendido de todos los tiempos de la disquera. Estamos hablando de un disco del año 1978, donde, por cierto, Venezuela era la gran Venezuela, con Carlos Andrés Pérez en la presidencia, donde todo el mundo tenía real y más, donde se producían documentales como aquel de Adiós Miami, donde a un tipo le ponen un micrófono así por delante y le dicen, y le preguntan y le dicen, señor, en el aeropuerto internacional de Miami, le dicen, señor, con esa cara de venezolano, ¿usted qué viene a hacer a Miami? A Miami, porque era una cubana, creo. Y el hombre le dice, bueno, ¿a qué más? A gastar real. así mismo era Venezuela en ese momento. Pero bueno, no me quiero desviar. ¿Te refieres a un documental o a la película de Gustavo Rodríguez? Es la película. Una película con Gustavo Rodríguez y Tatiana Capote, creo que se llama Adiós Miami. No, yo me refiero a un documental que se llama Adiós Miami. Hay una película también, creo, con ese nombre protagonizado. Vamos a ver. Bueno, tú tienes internet y yo no puedo buscar nada porque el poquito internet que tengo es como para salir al aire contigo. Si me pongo a buscar vaina, lo tumbo. No, claro. Mejor no te muevas. Mejor, es más, no mueva la antena. No mueva la antena. Don't fucking move your ass. Tú has estudiado el disco Siembra de Rubén Blades con Willy Colón. Vamos a decirle a nuestro público, que ya se cuenta por miles, que el tema lo propuse yo, inspirado en la charla a la que asistí y en la que me llevé una muy grata impresión, tanto por la exposición de mi compañero como por la Joaquín Ortega, también el amigo Joaquín Ortega estuvo presente, con una dama muy hermosa ella, que trató el tema con ustedes. ¿Su nombre lo recuerdas? Sara Valero. Entonces, a mí me llamó la atención y le dije a Neomar, si algún día, porque ya en esa época habíamos grabado los podcasts míos de la entrevista, entonces, total que bueno, terminé yendo para allá, estábamos como, y te dije, un día tenemos que hablar de ese tema, porque a mí me llamó la atención, que es la primera vez que yo me siento a pensar en el efecto sociológico, político, sociológico de un disco que para mí no era otra cosa que el descubrir de la música afrocaribeña. Porque Siembra no cayó en mis manos al momento de su edición. Aquí los discos llegaban un año después, ponte que yo lo tuve en 1980 en mis manos, ya ahí yo estaba escuchando música con atención. Música, pero básicamente música anglosajona, que era el rock y el pop de la época, que fue lo primero que me gustó, lo que más veía en la televisión. Y probablemente Siembra es el primer disco que me llama la atención, porque además ya me había informado que el rock latinoamericano del rockero de esa época, no eran propiamente bandas de rock, era la salsa. La salsa era nuestro rock latinoamericano antes de que apareciera Arcángel, Soda Stereo, Barón Rojo y todos esos grupos. Entonces, ese disco y Comedia de Héctor Lavoe, precisamente donde está la canción El Cantante, que es de Rubén Blades,
Son del mismo año ambos, no es casualidad. Fíjate, no sabía. Esos 1978. Fíjate, ambos discos cayeron en mis manos y no se fueron nunca más. Pero obviamente yo estaba muy lejos de analizar socialmente lo que pasaba en esos discos, sino, bueno, yo entendía lo de la chica plástica. Imagínate esa canción hoy, cuando las mujeres realmente meten elementos plásticos dentro de su cuerpo. En aquella época no existía. Hoy en día existen las que son, pero de plástico de verdad, que tocan el plástico. En aquella época que le acerca un yequero y se funden. Sí. Entonces, a mí me impactó que hubiera una canción. Yo sentía que Panamá era un país que quedaba muy lejos, que Puerto Rico eran países que quedaban muy lejos. Y entonces un tipo que cantaba una canción de María Lionza, que yo sentía tan nuestra, me llamaba la atención. Me gustaba Plástico, pero mi evaluación era absolutamente melódica, el ambiente de la música, porque no entendía. A mí, por ejemplo, Buscando Guayaba me parece una de las canciones más hermosas del mundo, independientemente de lo que quiera decir. Entonces, mi planteamiento es, qué interesante años después sentarme a leer cosas y a escuchar charlas en las que me explican el disco, pero desde una óptica que yo nunca tuve. Así que adelante, caballero, tienes 25 segundos para que me digas todo. Mira, no, ¿qué decir de Siembra? Primero vamos a recapitular los temas. Casi todo el disco pegó. En Siembra está Plástico, como tú has dicho. El segundo tema de la cara A es Buscando Guayaba. Luego viene Pedro Navaja, para nada más y nada menos que está ahí. A ese María Lionza. Un podcast solo, Pedro Navaja un podcast. Ese lo vamos a hacer, que es un tema interesante. De hecho, salió a colación el día de la discusión en la Guacamaya, en el Disco Club, porque Pedro Navaja es un poco hijo de Mac the Knife, ¿no? Que ya era un malandrín, pero de origen estadounidense, no un latino, pues. Y eso lo hablamos a propósito incluso de Sinatra y de quienes originalmente idearon la idea de un malandro llamado Mac the Knife, ¿no? Cuya versión más famosa es la de Frank Sinatra. Pero fíjate, María Lionza sigue Ojos, que es una canción extraordinaria, a mí me encanta. Dime, que es una canción muy suave, y luego Siembra, que al final es casi un instrumental. Siembra es una canción casi instrumental, fíjate. Es la que menos recuerdo, la que le da. Sí, de hecho no la recuerda poca gente. ¿Qué pasa con este disco, pana? Primero el tema de las ventas, ¿no? Pero este disco introduce, a propósito de lo de María Lionza, introduce a propósito de lo de Plástico, que es una severa crítica social y al modo de vida de la gente, podríamos decirlo, en la contemporaneidad. Es decir, esta vida anclada en el materialismo, en el tema de cuánto tienes, cuánto vales, en el tema de las apariencias, de qué carro usas tú porque es mejor el que tú tienes que el mío, y vamos comparando qué reloj tienes en la muñeca y todo lo demás. Hay un parteaguas en general que ya había inaugurado Rubén Blades, no con este disco, sino en el disco anterior, el disco de Metiendo Mano, que es su debut con Willy Colón. Plantación Adentro. Plantación Adentro, ya era una fuerte crítica social. Pablo Pueblo, no lo pierdas de vista. Si no lo has escuchado, tienes que volver a ese tema, César. Pablo Pueblo, que es una crítica social y política a los políticos. De Pablo Pueblo siempre en la miseria, en la lucha y el hambre, no sé qué. O sea, Rubén Blades logra algo. Yo creo que esto es algo que nadie puede desconocer. Para mí logrado fundamentalmente dos cosas, y con esto te tiro este pelotazo para ver cómo lo evalúas tú, que son: uno, mete la crítica social en la salsa y hace que la salsa sea un poco más intelectual. De hecho, va a haber, yo no recuerdo si esto fue César Miguel el que lo inventó, pero va a haber un término que se va a acuñar a propósito de discos como Metiendo Mano y Siembra, fundamentalmente con Rubén, que es la famosa salsa conciencia, porque tiene un mensaje que apela a la conciencia de quien la escucha. Y dos, que es un elemento sobre el que va a llover también Gilberto Santa Rosa, y sobre el que luego va a llover también Mar Anthony, que ya no es propiamente un sonero o un cantante de salsa, sino que es un artista pop, pero que canta salsa. Y además con una voz privilegiada. Y que es fenómeno y que tiene una gran voz. Yo no voy a venir aquí a hablar mal de Mar Anthony o de Mark, como le dicen, pero que es el elemento, César, de hacer de la salsa, o sacar a la salsa del barrio y hacerla una salsa potable para distintos estratos sociales. Generalmente la salsa, y yo dije este comentario durante aquella exposición, es vista como un género musical
de los sectores menos favorecidos de la sociedad, todavía hoy. Lo era entonces y todavía hoy. A mí eso me lo contrarió. Ahí estaba Sariel Saravia también en esa exposición. Creo que estuvo allí. Que es un hombre que sabe muchísimo más de música que yo, por lo menos de música latina sabe muchísimo, mucho más que yo. Y él decía que él, independientemente de eso, a él le quedaba el tema de que todo el mundo la disfrutara. Sí, pero la verdad es que la salsa generalmente estaba y ha estado encasillada como música de pobre. Eso es verdad, eso no es mentira. Y Rubén logra sacar a la salsa un poco, a mi modo de ver, de esa conceptualización. Y luego lo va a hacer también Gilberto, por otra vía. Gilberto lo va a hacer a través de una salsa que en medio de lo que significaba la salsa erótica, va a ser una salsa romántica, respetuosa, caballeresca incluso, y le van a bautizar a Gilberto como el caballero de la salsa. Eso es lo importante para mí, una salsa con mensaje y una salsa que justamente por tener mensaje sale de un poco del barrio y se va a otros sectores de la sociedad, fundamentalmente a sectores, diría yo, burgueses, me va a poner aquí un poco politológico, pero sectores de clase media, un poco más burgueses, porque son sectores que tienen un poquito más de lecturas y tal, y les va a llamar la atención que un tipo que además viene de un país donde la salsa no es la música, digamos que uno lo identifica directamente con ese país, que es Panamá, se va a convertir en uno de los principales exponentes del género y dentro de esta vertiente el principal, el hombre que le pone letra a la salsa. Eso es pues impepinable, eso es innegable. Sí, bueno, eso del tema de los estratos sociales, el blues y el rock también son géneros proletarios, y que de acuerdo a su evolución van marcando la posibilidad de que algunas tendencias dentro del género puedan penetrar en estratos más pudientes. Eso es normal, eso pasa. Ahora, eso que tú dices es sumamente importante porque yo pienso justamente, y por eso quería insistir en el tema, porque Rubén Blades, más allá del mensaje, más allá de la capacidad de componer, hay otros elementos como el físico, el carisma y la textura de su voz que lo convierten en un producto muy comercial en el buen sentido. Utilicemos el buen sentido de lo comercial. Comercial no es sinónimo de malo, de blandito, de pop, de vacío, no. Hay cosas comerciales que son muy buenas, o Freddie Mercury era malo. Freddie Mercury terminó siendo una figura comercial. Marc Anthony es un gran cantante comercial. Mencionaste Frank Sinatra, lo mismo. Yo fui testigo de cómo personas que miraban la salsa con asco, con gestos, con poses, como diría el gran Fernando Cés, con poses de que esa es música de tierrú, ustedes los tierrú, ustedes los pobres, pero que sí escuchaban Rubén Blades y lo hacían con placer y lo disfrutaban. Rubén Blades logró eso, que quizá no lo logró Maelo, Ismael Rivera, el original. Héctor Lavoe, que era el más prestigioso, el cantante de los cantantes, pero Rubén Blades sí, y él arrastra a Willy Colón en esa vertiente, en esa capacidad de trasponer las fronteras que la salsa como fenómeno y como género, espectáculo latinoamericano que penetra en Nueva York, que penetra en grandes ciudades de los Estados Unidos, puede conseguir. Está, por supuesto, el tema que tú hablas de la calidad de las letras, lo literario, la cuestión social, la reflexión, la salsa conciencia. Pero también está la voz. Rubén Blades no es el típico cantante de salsa. Fíjate que él, después que sale de Los Seis del Solar, Son del Solar, Rubén Blades incursiona en otras áreas de la música porque él perfectamente ha podido ser un artista pop. Rubén Blades sin la salsa ha podido trascender y pegar de otra forma, porque era un genio, porque era un tipo muy inteligente y que además termina correspondiendo a ese talento natural porque se convierte en un ícono pop. Actor de Hollywood, se convierte en actor, se convierte en político, estudia, se gradúa, un tipo que se supera. ¿Cómo era que se llamaba? El Papá de Goró, era el partido político. Papá de Goró, un partido semiecológico que monta en los 90 Rubén Blades para lanzar su candidatura presidencial, que fue un fracaso realmente. Pero él después ocupó cargos y cosas, no estuvo involucrado. Él fue ministro, si no mi memoria no me falla, de turismo, del gobierno del hijo de Martín Torrijos, del hijo de Omar Torrijos, Martín Torrijos. Martín Torrijos,
Martín Torrijos es el padre, este es Omar Torrijos, el hijo. No, los Torrijos, chicos. Sí, del hijo del militar Torrijos, pues, que fue famoso en Panamá. Entonces un tipo con un recorrido que, mira, yo hace poco, incluso en redes sociales, estaban recuperando presentaciones en blanco y negro en el que si el premio Meridiano de Oro, que si en Sábado Sensacional con el maestro Gilberto Correa y Amador Bendayán. Y tú veías a ese Rubén Blades tan joven, pero tan lleno de carisma y de talento. ¿Cómo no se iba a rendir el público ante ese tipo? ¿Cómo no se iba a convertir Rubén Blades en la nueva cara, en la cara refrescante de un género que ya de por sí estaba fuerte, era sólido, tenía grandes intérpretes, grandes músicos? Porque él, sin ser el mejor, destacaba tanto por la propuesta, que era única. Pero entonces imagínate, o sea, imagínate tú el prestigio que se gana Rubén Blades en 6 meses, cuando está súper pegado, está con Willy Colón, que es porque Willy Colón es otro fenómeno. Tenía como 13 años y ya tenía 5 orquestas, 8 Grammy. O sea, Willy Colón es un fenómeno digno de estudio de otro podcast. Pero es que además Rubén Blades le suministra canciones a otros artistas importantes, entre ellos a Héctor Lavoe. Sí, que la famosa anécdota, exacto, del cantante, que luego, por cierto, Rubén, no sé si la has escuchado, César, Rubén la graba en uno de esos discos malos de Rubén en los 80, porque Rubén tiene una seguidilla de discos solistas, que luego de que él rompe con Willy Colón, un poco para hacer la historia apurada, para que la gente nos vea, Siembra es el disco del año 78, luego Rubén va a comenzar a buscar su propio camino. De hecho, ya creo que tenía problemas con Willy Colón. No como la ruptura de Rubén con Willy no fue como la de Héctor. Héctor se va simplemente porque Héctor era inmanejable, pero Héctor nunca tuvo problemas personales con Willy Colón. De hecho, son grandes amigos hasta su muerte. Pero Rubén sí empieza a tener problemas con Willy Colón por temas de dinero, por temas, te perdí ahí, no sé si me estás oyendo, César. Hasta hoy. Ahí volviste. Hasta hoy que acá hay una cuenta muy famosa de Juana Peña en Twitter, que la seguimos, Cris Montañez en Twitter, creo que tú la sigues también, sí. Ha revivido un video de la pandemia donde a Rubén, porque a Rubén siempre le han estado preguntando, dado que los dos están vivos, que cuándo va a volver a trabajar con Willy Colón. Y dice, yo con ese señor no trabajo más nunca. Y Willy dice más o menos lo mismo. Ellos han tratado de volver como 2 o 3 veces, como esas parejas que se dejan y no pueden. Las orquestas, o sea, las agrupaciones que él monta después que se separan, no incluía trombones. Él trataba de los instrumentos clave de la orquesta de Willy Colón, él trató de eliminarlos durante muchos discos para separarse del sonido y el estilo de Willy Colón. Se tenían una rechera, mira, una rechera más o menos como la que nos vamos a tener tú y yo dentro de 10 podcasts, pues coño, ya... Claro, porque coño, 2 egos que son insoportables. El mío mayor que el tuyo, obviamente, ¿no? Pero, mira, no, sin duda. Willy y Rubén trabajan en Siembra, el disco más famoso del catálogo de Fania, no porque lo digamos nosotros, lo dice la venta, lo dice la cultura pop. 3 millones de copias a nivel mundial, creo que es la estadística más reciente. Debe ser. Y no hay disco de salsa ninguno, ni siquiera de Héctor Lavoe, que era el artista quizá de Fania más famoso en el momento por todo su drama, lo que era su vida de rockstar de la salsa. 3 millones de discos. Nunca vendió 3 millones de discos Héctor en ninguno de sus discos. De ventas de Lionel Richie, de Cyndi Lauper. Estamos hablando de números. En música latinoamericana, millones de discos es una cosa tremenda. Creo que se habla, César, de ahora que hablas la estadística general de 3 millones, Venezuela creo que eran 200 o 250 mil, se totalizó la estadística, o sea, 250 mil discos. Por eso te dije lo de los hogares. Se sacó la cuenta para la época y decían... Debe ser, porque esas son las grandes cifras de ventas en Venezuela, que no son oficiales, pero en las leyendas urbanas de las disqueras, de gente disquera que uno conoce, esas son las cifras. Se habla mucho de las ventas, en este país se habla mucho de las ventas de Siembra, se habla mucho de las ventas de Luis Miguel con los discos de bolero y de los discos de Oscar de León y los de José Luis Rodríguez, entre tanto. Y esas son las cifras, 200, 300, 180. Son lo que sería en Estados Unidos un disco de platino o de diamante, una vaina de eso. Exacto. Entonces, bueno, estamos hablando de este disco, año 78. Luego Rubén ya comienzan los problemas, pero él logra hacer otro gran disco con Willy, que es el del año 81, Canciones del Solar de los Aburridos, donde está la famosa Ligia Elena, El Tiburón, que sigue siendo una canción durísima de protesta social, de protesta antiimperialista, pendeja y vaina, pero bueno, que todo este tema de la crítica social. El Tiburón. Y luego hay un... contra el imperio, sí, contra el imperio. El imperio contraataca. Mira, y está luego un disco que es la despedida
de Willy con Rubén, cuando ya Fania además estaba metida en el lodo, porque ya a mediados de los 80 ya Fania estaba haciendo aguas, el modelo de negocio de Fania estaba colapsando, y en vez de ellos de centrarse en potenciar a los grandes artistas que tenía, lo que hacían era ampliar y ampliar el catálogo cada vez más, meter y cada vez más artistas que no daban, y meterse en más negocios. Este es el gran error de la vida. Pequeño consejo en la vida: si usted tiene el capital estrecho, no se ponga a inventar de invertirlo en cosas en las que nunca ha invertido. Fania lo hizo. Fania se metió en el mundo de las películas, de la producción cinematográfica, y hace una película en la que está Rubén Blades, que es la película esta del boxeador, de Last Fight. Hay un disco. Hay un disco que es pésimo, que tal el tipo así el boxeador. Ajá, y es el último disco, de hecho, se llama The Last Fight, de hecho, la última pelea. Ahora, yo no sé si ese fue el último disco con Willy, yo no estoy muy claro. Yo creo que ese fue el disco de despedida de Rubén, de Fania. Creo que es el disco de despedida de Rubén. Rubén tiene al final de su vida, terminando el cuento, de su vida productiva con Fania, él tiene que grabarle, él tenía un contrato donde él tuvo que grabarle 3 o 4 discos seguidos a Jerry Masucci, que era el dueño de Fania, de manera obligatoria por contrato. Y Rubén estaba, porque Rubén parece que no es fácil desde el punto de vista de los negocios, no es fácil. Bueno. Y personal también, es un tipo bastante complicado, porque además es un tipo muy culto, y que para joderlo tú tienes que ser un lince, y Masucci jodía muchísimo a los otros artistas. A Rubén no lo logró, sino que bueno, lo logra amarrar 3, 4 discos que tiene que hacer obligatoriamente ya cuando es solista en los años 80, y Rubén los hace casi que por encargo y a desgano, o sea, los hace completamente malos. De ahí salen discos muy malos, algunos medio rescatables, y en uno de esos discos está una versión de El Cantante cantada por Rubén Blades, que no tiene nada que ver con la canción de Héctor Lavoe, porque esa era una canción hecha para Héctor Lavoe. Entonces, sí, chamo, o sea, una dupla maravillosa, la de Rubén con Willy, pero muy tormentosa también. Y luego yo creo que, bueno, la gran época de Rubén es esa época de descubrimiento, que arranca con Seis del Solar, Son del Solar, y ya luego esos experimentos de los años 90, donde convalido tu comentario 101%, que es: Rubén ha podido ser un cantante de música folk, ha podido ser un cantante pop, y siempre iba a prevalecer porque la calidad artística y de las letras es superlativa, y eso se ve en ya los discos de los 90, La Rosa de los Vientos, esos discos que él comienza a experimentar con cumbia, con rock, que experimenta con todo, y bueno, es el artistazo que es, pues. Sí, mira, aquí estoy leyendo, porque en realidad sí puedo entrar en internet. The Last Fight, año 82. Es el 5º álbum de estudio del artista donde se evidencia el agotamiento total del dúo Blades-Colón. Pero tiene 2 canciones que a mí, yo decía, sí, el disco era, pero no era tan malo porque yo lo tuve, porque además como yo era fanático del boxeo, la carátula era muy comercial, porque acuérdate que eso eran los tiempos de Rocky. Claro. Y la canción Yo Puedo Vivir del Amor y What Happened, I Don't Know. No. Esas canciones son buenas. O sea, no era tan malo, pero por supuesto que no estaba al nivel de los discos. De siembra. Sí. Después, bueno, después viene Decisiones, Buscando América, El Padre Antonio y su monaguillo Andrés, que son grandes canciones de la cultura pop, son hits. No son hits de salsa, son hits de ya Rubén Blades como una marca, como una leyenda, como el tipo que arrasó en los 70, que triunfó, que tenía el prestigio y podía ganar premios Grammy y todo este tipo de cosas. Pero, y después viene lo que tú, cuando hablamos de García Márquez, aquí en el año, 1987, el disco Agua de Luna, allí varias canciones inspiradas en textos de Gabriel García Márquez, con el sencillo Ojos de Perro Azul, que acertadamente tú nos recordabas en el... Pero ya ahí Rubén no estaba con Fania, César. Ya ahí Rubén había roto. Eso es posterior. A eso me refiero. Estoy hablando de la etapa post-Fania, donde cambia el sonido, donde se vuelve más pop, que reduce la orquesta, y dice que Rubén Blades comenta que una de las como tipo de sensibilidad social y, ¿cómo se dice? Un tipo reivindicador. Él dice que una de las cosas al reducir su orquesta es que le permite pagarle mejor a sus músicos. Los músicos estaban más contentos. Él es un tipo que tiene a lo largo de la carrera, y creo que con esto podemos ir redondeando este segmento, porque Rubén Blades da como para 15 programas. Menos mal que nosotros tenemos en agenda cumplir un ciclo de 687 programas. Bueno, hay 15 que hagamos para Rubén, no está mal. 687
687 por mis problemas de internet. Si pongo fibra óptica, llegamos a 700 facilito. Fácil, claro, eso sí, cayéndonos a coñazo, porque vamos a terminar enemigos, ¿no? mira, Rubén es un tipo que a lo largo de su carrera, y por eso te digo, es una personalidad complicada, se nota que tiene un problema terrible con el tema del dinero, o sea, de la reivindicación del artista, justamente porque, bueno, Rubén Blades terminó, como tú dices, graduándose en leyes en Harvard, o sea, Rubén no es ningún tipo cogido balazo. Entonces, es un tipo que vivió en Estados Unidos. La historia de él es interesantísima porque además, aunque él no viene de un hogar pudiente, tampoco se estaba muriendo de hambre. Él empieza en Fania prácticamente como lo que en alguna época se conoció como un office boy. Él era un mandadero, un mensajero. Sí, y él, así es como él consigue trabajo allí y comienza a ganarse los prestigios y la cosa. Y bueno, cuando muestra lo que hace, porque de hecho él entra ahí y ya él había grabado. Yo quiero recordar que él ya tenía. Cuando él entra con Willy, él tuvo dos oportunidades previas. Él arranca en principio de los 70, creo que es el año 72 o 73. Él graba con la orquesta de Pete Rodríguez. Ajá. Y un tema, en un disco, le dieron un chance, buen tema, ahorita no recuerdo el nombre del tema. Luego él tiene dos pequeñas incursiones que no son pequeñas para nada, porque son una con la orquesta de Rey Barreto, en la época en la que tuvo Rey Barreto la salida de Alberto Santiago, con Tito Gómez, que cantó. Exacto. Tienen un disco que está el disco rojo que sale Rey Barreto. Ese disco no tiene nombre, se llama Barreto exclusivamente, o sencillamente. En ese disco él canta aquella canción de Guararé, Pastorita tiene Guararé conmigo, no sé qué, es buenísima. Y luego su entrada con Willy Colón es la despedida de Héctor en un disco rarísimo que se llama El Bueno, el Malo y el Feo, como la película. Y en ese disco Rubén canta apenas un tema que es buenísimo, que se llama El Cazanguero, que es sobre la prisión, sobre el sentimiento de libertad de los presos en la cárcel. O sea, allí él debuta con la orquesta de Willy Colón. Es la despedida de Héctor de la orquesta de Willy Colón, porque ya Héctor se está lanzando como solista, año 1974. De los temas clásicos de la era poderosa de Rubén y Willy, creo que nos faltan pocos por mencionar. Juan Pachanga. Juan Pachanga es un clásico. Sí, pero Juan Pachanga creo que está grabado en una recopilación de Fania. Creo que ese no era con la orquesta de Willy, es de Fania. Es un disco que tomó. ¿Sabes que la Fania sacaba discos casi anual? Entonces eran como discos aparte, donde metían a las mejores estrellas del momento, porque todos eran estrellas, pero metían a los mejores. Y en uno de esos discos de principios de los 80 está Juan Pachanga, que es tremendo tema. Los 80 o los 70. Juan Pachanga, estoy casi seguro que es el principio de los 80. Juan Pachanga. Yo creo que es 70. Vamos a ver quién gana este último round para que nos vayamos para mi canal. Aunque estoy viendo, sí, es del año, ese es del disco que sale una mujer en bikini en la portada, para variar. Ese disco es del año Rhythm Machine, se llama ese disco. Rhythm Machine. Vamos a ver qué año es, porque quiero ganar esta apuesta. Fania. Oye, es del año 1977, don César, me has ganado la apuesta. Hermano, como diría Pepe Delgado Rivero, los años enseñan lo que los días no pueden. Yo te llevo 6 meses y soy mayor que tú y me tienes que respetar. Mira, te invito a que, gracias por tenerme aquí, nos vamos para mi canal para contarte qué pasó el día que conocí a Rubén Blades. ¿Tú conociste a Rubén Blades? Bueno, no me queda, me has dejado en silencio. O sea, ¿yo qué más puedo decir? Vamos a que me cuentes tu encuentro cercano del quinto tipo con Rubén Blades en el canal de César Arriba, que es muy importante también que se suscriban. Suscríbanse a este canal, estamos haciendo este contenido tan divertido semana a semana. Denle like al video, es muy importante, y déjame un comentario si te gusta lo que acabas de ver. Nos vemos en el canal de César Arriba y nos vemos la semana próxima en este interesantísimo podcast que sigue sin nombre, porque yo no me calé esa vaina de César hace un par de semanas que él le puso un nombre y yo no me calo ese nombre. O sea, yo estoy ahí todavía. Anécdotas, polémicas y otros embustes. Mejor nombre de la historia. Chao.